alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Qué importante lo que esta noche vamos a hablar. Quiero hacer una oración antes de comenzar y que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche, tanto el que recibe como el que está compartiendo la palabra. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra es nuestra esperanza, tu palabra es nuestra luz, nos guía, tu palabra es un camino que nos permite caminar, tu palabra nos mantiene limpios, tu palabra hace tantas cosas maravillosas, pero lo más importante es que nos acerca a ti, nos da a conocer quién eres tú y nos permite crecer en fe para que por medio de esa fe podamos nosotros relacionarnos contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos cada palabra que sale de tu boca y la recibimos en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que se hablará en esta noche va a caer en buena tierra, que tu corazón la recibe y que en tu espíritu comienza a producir una fe a tal grado que puede renovar tu entendimiento y puede renovar tus emociones y tus pensamientos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Hemos estado hablando acerca del hombre espiritual, la nueva naturaleza. Este domingo hablaba acerca de la victoria, de la resurrección. Ahí comienza la vida cristiana, en la muerte y resurrección de Jesús, en ese evento que fue hace 2000 años, un poco más de 2000 años, 2022 años. En ese evento, Dios dejó testimonio y dejó huella y dejó una marca para que todo el que crea, dejó un gran mensaje de salvación para todas las generaciones. Y la muerte y resurrección de Jesús es muy importante entenderla y necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de la palabra que nos revele ciertas cosas para poder entenderlo, porque en el momento de la fe, en el momento en que lo crees, en el momento en que hay fe en tu corazón para creer en este mensaje, en ese momento el mensaje tiene poder transformador en tu vida y se cumple todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario: libertad, sanidad, salvación y el espíritu de resurrección que viene a despertarnos a una nueva vida. Amén. Así que Dios quiere que veamos de la manera en que Él ve, cómo Él diseñó todas las cosas, cómo las creó y cómo las estableció en la vida para que funcionen, para que podamos entender, ¿verdad?, cómo vivir, cómo alcanzar esta vida. Su palabra y el Espíritu Santo es muy importante. En esta iglesia siempre vas a encontrar un énfasis en todos los que enseñamos la palabra, en todos los que damos enseñanza y predicamos, un énfasis muy, muy especial en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo y la fe. Son tres cosas, elementos esenciales, ¿verdad? Y la persona del Espíritu Santo esencial en nuestras vidas para crecer, para fortalecernos y desarrollarnos. Así es que es necesario entender cómo Él entiende y ver cómo Él ve. Acompáñame a la Biblia, vamos a la Biblia en el libro de los Salmos 36:9. La versión que voy a leer es versión internacional y dice así: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz podemos ver la luz. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. En ti está la fuente de la vida. Esa es nuestra fuente. Cuando Jesús resucitó al tercer día, la fuente de la vida se puso disponible para todo el que crea. Se abrió esta posibilidad para todo aquel que reciba este mensaje y lo crea. Y en el momento en que tú y yo lo creímos, en el momento en que lo creímos, iglesia, y lo confesamos con nuestra boca y decidimos que Él fuera nuestro Salvador y abrimos nuestro corazón y nuestra vida para la salvación, en ese momento entró la fuente de vida. Ya está en ti una fuente de vida transformadora que a partir de ahí comienza a renovar todas las cosas en tu vida. Ya no importa tu pasado. Él dice, ya no se acuerden más de las cosas pasadas, ya no importa lo que sucedió en el pasado. Puede ser muy difícil, muy trágico, muy tremendo, no sé, pero ese pasado ya queda en el pasado porque hay una fuente nueva de vida. Y dice la segunda parte de este versículo: en tu luz podemos ver la luz. En tu luz podemos ver la luz. Lo que esto básicamente significa es que si tú no puedes ver a partir de la perspectiva de Dios,
como Él creó las cosas, como Él ve las cosas, como Él entiende las cosas, entonces necesitamos revelación. Entonces no funcionaremos bien, ¿verdad? Porque la luz, la palabra luz aquí significa verdad, entendimiento, claridad de las cosas. Es donde nosotros podemos ver la luz y entender la vida. En Él. Y Él es su palabra y su palabra es Él. Así es que cuando vamos a su palabra, empezamos a conocer a nuestro Padre, comenzamos a conocer a nuestro Dios. No hay otra fuente donde podamos nosotros ver la verdad. Este mundo ofrece muchas verdades, y hago así entre comillas porque la realidad es que no son verdades. Ofrece prosperidad, ofrece que te va a ir bien, ofrece que tú vas a estar bien en pareja o vas a conseguir, en fin, ¿verdad? Tantas cosas que ofrecen las verdades, entre comillas, que se dicen en esta vida, pero ninguna de ellas conduce a la salvación, ninguna de ellas conduce a Dios. No hay otra fuente donde podamos nosotros ver la verdad que nos conduzca a una plenitud total de vida, solo en Jesucristo. Por eso es sumamente importante que en esta noche entendamos este mensaje, el de la revelación de la palabra de Dios, que alumbre nuestro entendimiento. ¿Cómo funcionar en los diferentes roles de la vida, verdad? Los hombres, las mujeres, los esposos, las esposas, los hijos, como familia, como en los negocios, en el trabajo. ¿Cómo funcionar correctamente? De eso se trata la fuente de la vida. Si logramos ver a Dios, ¿verdad? Y a la obra salvadora que Él hizo a través de Jesucristo y entenderla, eso va a producir una fe tal que va a empezar a llevarnos a un entendimiento total y una renovación total. Así es que revelación, podemos decir que revelación es poder ver lo que no se puede ver en lo natural. Muchas cosas yo no las veía antes de venir a Jesús. Yo no las sabía, no las entendía. No sabía cómo funcionaban ciertas cosas de la vida porque no conocía al Creador, porque no conocía al que diseñó la vida. Pero cuando vino revelación, entonces pude ver lo que no se veía en mis ojos naturales. Entonces revelación habla acerca de las cosas que no vemos con nuestros sentidos naturales, lo que no pueden ver mis ojos naturales, lo que no puedo entender con mi razonamiento humano. Eso es lo que está en el corazón del Padre, eso es revelación. Deuteronomio 29:29 nos habla acerca de esto. La versión que voy a leer es Nueva Biblia Viva. Y dice, hay secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado. Pero estas palabras que ha revelado son para que nosotros y nuestros hijos las obedezcamos para siempre. Así es que cada vez que el Señor abre sus secretos a tu vida y te revela cosas, hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Dice, es para que las obedezcamos para siempre, nosotros y nuestras generaciones. Así es que hay una responsabilidad de nosotros y enseñarlas a nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, dice que hay secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado. Hay cosas que todavía no hemos sido, no se nos ha anunciado, no se nos ha revelado de parte de Dios, que en el proceso, en el transcurso de los días, los años, Él va a ir revelando más cosas, porque la revelación es progresiva, cada vez va aumentando más y cada vez va aumentando más. Pero dice aquí, estos secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado, están todavía en Él, están disponibles, pero todavía están en Él. Dice, pero hay palabras que ya nos fueron reveladas, y esas han sido para nosotros sus hijos y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Aquí yo veo algo bien interesante y bien importante. En el contexto que está dando esta palabra en Deuteronomio, está hablándole también a un pueblo que está a punto de entrar a una tierra que va a poseer, a la tierra prometida. Y Dios les está diciendo, tengo tantas cosas que revelarles. Van a entrar allá a una vida de prosperidad. Y eso pasa cuando uno se une a Cristo, ¿verdad? Hay cambios. Y queremos avanzar y crecer en muchas áreas de nuestra vida.
Y entonces Dios les está diciendo, van a entrar en una tierra de prosperidad, es una buena tierra, pero van a tener que entenderme, van a tener que ver como yo veo, van a tener que ver la perspectiva que yo tengo, los principios de la vida, cómo funcionan las cosas, cómo van a vivir en sociedad, cómo van a vivir en familia, cuáles son los fundamentos de familia. Ellos tenían que aprender tantas cosas y la relación con Dios era sumamente importante. Por eso hoy en día nuestra relación con el Padre es muy importante, porque Dios tiene cosas y asuntos de gran valor, de gran significado que están definiendo nuestro destino. Entonces Él está ahí con respuestas, las que tú estás buscando, iglesia, las que tú necesitas. Por eso es importante estar atento a la palabra de Dios. Por eso es importante cuando tú decides un domingo, otro domingo y otro domingo, y tú estableces en tu vida cada domingo, no faltaré a la predicación, no faltaré a la reunión, porque Dios habla. No faltaré a las reuniones en línea o cuando nos reunamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar y quiere que aprendamos a relacionarnos con Él. Entonces Dios tiene asuntos de gran valor y significado que definen destino, definen propósito, y está listo Dios para darnos esa plenitud. Son de gran valor para Dios y Él nos los quiere mostrar y entregar, ¿verdad? A través de una relación. Las cosas más impresionantes que hemos recibido de parte de Dios han sido a través de una relación con Él. Una relación en la oración, en los tiempos de adoración, cuando estamos meditando su palabra, cuando estamos estudiando la palabra, en fin, en todas esas ocasiones es cuando nos hemos acercado íntimamente más a Él, cuando estamos adorando al Padre, y entonces hay revelación, hay cosas que Él pone en nuestro corazón que tienen que ver con nuestro destino, que tienen que ver con nuestro propósito, nuestra asignación en esta vida, cosas poderosas que Él tiene preparadas para nosotros. Así que, iglesia, tengo buenas noticias en esta noche, porque Dios tiene preparadas grandes cosas, pero necesitamos entenderlas, comprenderlas, escucharlas y comenzar a obedecerlas. Efesios capítulo 1, voy a enfocarme en esta escritura, Efesios capítulo 1, versos 15, voy a leer del 15 al 23 y después vamos a ver la enseñanza de toda esta parte que escribe el apóstol Pablo. Dice el verso 15, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Verso 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¡Wow! Esto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo es algo que se le reveló a él. La escritura dice que Dios le dio revelación a Pablo, que él tuvo encuentros sobrenaturales poderosos con el mismo Espíritu Santo, con Jesús, y se le reveló la obra de Jesús. Todo lo que los evangelios nos muestran es lo que Él hizo y cómo fue a la cruz y cómo fue crucificado y que al tercer día resucitó y les predicó el reino de Dios a sus discípulos y a muchas personas. Pero las cartas del apóstol Pablo nos dan revelación profunda y espiritual en qué consistió la obra de Jesús, por qué tuvo que ir a la cruz y por qué murió por nosotros y por qué sucedieron todos estos acontecimientos que en lo espiritual hoy tienen un efecto poderoso de transformación. Y dice
Yo le pido al Señor, doblo mis rodillas y le pido al Señor, porque ya supe de la fe que tienen a ustedes. Esta carta las está escribiendo a las iglesias que estaban en Éfeso. Había varias iglesias que se habían fundado en toda la ciudad de Éfeso, y los reportes que le llegaban a Pablo eran de que era una iglesia llena de personas con mucha fe y mucho amor entre ellos. Y Pablo decía, bueno, están en el momento indicado para crecer, para avanzar. ¿Y cuál era la oración de Pablo? La oración de Pablo es, yo le pido al Señor, dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. O sea, todo el tiempo estaba dando gracias por ellos. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el verso 17, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así es que espíritu de revelación y de sabiduría. La revelación, acabo de decirlo, es aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Todo lo que va a describir aquí Pablo no lo podíamos ver, no lo podíamos saber. No sabíamos que teníamos parte con una herencia, no sabíamos que Él nos había llamado a esta herencia, no sabíamos que teníamos una nueva naturaleza, no sabíamos que había un poder en nosotros actuando, que fue el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Todo eso eran beneficios poderosos, y por eso Pablo está diciendo, necesitan revelación, necesitan sabiduría. Entonces la revelación es aquello que no podíamos ver con nuestros ojos naturales, y la sabiduría es el entendimiento para llevarlo a la práctica. Cómo ponerlo en práctica en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria. Y entonces dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mi oración en esta noche es que venga ese espíritu de sabiduría, la manifestación de la revelación y la sabiduría a tu vida, para que tú puedas comprender y puedas entender, que seas alumbrado en el entendimiento de todas estas cosas. Y dice también que Dios les dé luz necesaria, primero para el conocimiento de Dios, pero luego dice, para que sepan cuál es la esperanza a cuál los ha llamado y las riquezas de una herencia con todos los santos. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo les llama a todos los miembros de la iglesia santos, porque esa es su identidad, esa es su estado, ¿verdad? En el momento que ellos entendieron que les habían sido quitados los pecados, entonces son santos, ¿verdad? Su espíritu es un espíritu que tiene santidad y tiene justicia. Entonces, así les llama, ¿verdad? Y dice, tienen herencia con todos los santos, tienen herencia con todos los que han entendido su identidad, tienen herencia con todos los que ya saben que han nacido de nuevo, tienen herencia con los que no están parados en su pasado, tratando de resolver su pasado allá y sufriendo por las cosas. Tienen herencia con todos aquellos que han entendido quiénes son. Y dice también que hay un poder supereminente que actúa con nosotros, ¿verdad? Para con nosotros, dice aquí, los que creemos. ¿Cuántos creen en esta noche? Y es muy importante el espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice que este mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos opera en nosotros. Así es que todo aquello que quiera llevarte a ti a muerte, lo puedes vencer. Tienes el espíritu vencedor, tienes el espíritu que tiene poder para vencer todas estas cosas. Y luego dice que el verso 20, lo cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en lugares celestiales, a la derecha del Padre. Y dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. En el nombre de Jesús. Por eso siempre oramos en su nombre, porque Él fue colocado en nivel de autoridad, en nivel de poder sobre todas las cosas. Cualquier otro nombre, cualquier otra cosa, no hay nadie más que pueda llegar al Padre, solamente Jesús. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Por eso es que nuestra cabeza es Jesús. Por eso es que predicamos de Jesucristo, no predicamos otras cosas, no hablamos de otras cosas, de otro tipo de filosofías. El mensaje es Jesucristo, el mensaje es la salvación, el mensaje es el Padre amándonos a través de Jesús, y Él quiere darnos revelación y Él quiere darnos sabiduría para que entendamos todas estas cosas. Y dice
pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Entonces Pablo dice a la iglesia, le estoy pidiendo a Dios que les dé sabiduría y revelación. Estoy orando que Dios encienda la luz, ¿verdad? Estoy orando que Dios les revele áreas específicas de sus vidas, porque si no hay revelación no podrán ser transformados. Estoy pidiéndole a Dios que les revele a ustedes mismos cuál es su llamado, cuál es su destino, cuáles son los propósitos que tiene Dios para ustedes. Que ustedes puedan entender quiénes son, ¿verdad? Que puedan ustedes entender ahora qué pueden disfrutar. Que les dé revelación en muchas áreas de su vida. Dice, yo pido al Padre que les dé revelación. Así que yo te voy a hablar en este día. Antes de ir a ese punto, quiero mencionar algo muy importante. ¿Qué pasó allá en la cruz? Esa es la revelación que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Jesús murió, todos los que lo vieron morir a un hombre, y había en el ambiente muchos que decían, ese hombre era inocente. No, pero otros dicen que sí era culpable. Y entonces había mucha confusión. Todos los que estuvieron ahí viendo ese evento de cómo fue crucificado, fue lastimado y murió en la cruz. Pero en lo espiritual, ¿qué habrá ocurrido? Si nos pudiéramos imaginar qué pasó allá en la tumba, qué pasó allá cuando estaba Jesús llevando todo el pecado de toda la humanidad. Estaban todas las tinieblas, estaban los demonios, estaba Satanás y estaban todos pensando que habían vencido sobre el Hijo de Dios. Estaban ahí vencidos, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta, cuando el Espíritu lo levantó de los muertos, se dieron cuenta que Jesús no tenía pecado. Él llevó los pecados, pero él nunca tuvo pecado. No había nada que pudiera detenerlo en la tumba. No había nada que tuviera autoridad sobre Jesús, porque él nunca había quebrantado la ley. Solo lo que pasó es que Dios puso sobre él todos los pecados y él al morir los llevó a la tumba y ahí fueron llevados todos nuestros pecados, pero al tercer día, en un poderoso momento de resurrección, y es lo que nos está hablando Efesios, ¿verdad? Aquí lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos? Que puedan entender que ese poder actúa en nosotros. Ese poder donde las tinieblas y los demonios no pudieron detenerlo en la tumba, no pudieron detenerlo en la muerte, porque Jesús tenía la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu vino y lo resucitó de entre los muertos. Así que no lo pudieron retener, la muerte no lo pudo retener en la tumba, él salió victorioso y dice Pablo, yo le pido al Señor, porque él ya había recibido esa revelación, dice, yo le pido al Señor que les dé revelación de cómo ese poder ya actúa en ustedes también. Para toda enfermedad ese poder actúa, para toda situación donde no encuentras salida, donde la situación se puso difícil, donde hay controversia, donde hay cosas en mi corazón que me lastiman y me quieren llevar a muerte, tristeza, aflicción. Entonces hay un poder que ya está disponible, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, está con nosotros también en esta noche. No es una buena noticia, pero dice el apóstol Pablo, yo le estoy pidiendo a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan más a Dios. En la medida que conocen más a Dios, su fe aumenta, su confianza en Él aumenta y cada palabra que se enseña en la Biblia es más firme en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay 4 áreas donde el Espíritu Santo nos quiere dar entendimiento. 4 áreas en este texto que acabamos de leer de Efesios 1:15 al 23. 4 áreas que podemos definir ahí donde el Espíritu Santo nos quiere dar entendimiento, que venga la revelación para que podamos entender. La primera área es quién es Dios. Comenzarás a conocer a través de la Biblia quién es Dios. Su naturaleza, sus pensamientos, su corazón, su amor, sus caminos, cuánto te ama, qué es lo que hizo por ti,
Porque si tú logras entender correctamente acerca de todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer, tu seguridad en Él va a crecer, va a aumentar tu fe. Andarás en esta vida venciendo, porque esa es la fe que vence a este mundo. Mientras mi fe no está puesta en un lugar seguro, en un lugar poderoso, entonces mi fe va a estar así. Algunos días me voy a sentir bien y otros días no me voy a sentir bien. Pero cuando tu fe está puesta en entender quién es Dios, y es ahí que la obra del Espíritu Santo nos quiere dar entendimiento, nos quiere convencer de quién es Dios. Por eso Pablo está diciendo para que crezcan en el conocimiento de Dios, para que crezcan. Hazte el propósito de cada día conocer algo nuevo de Dios, conocer algún detalle nuevo de Dios, avanzar más profundamente con Él. Porque si tú logras entender correctamente lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que ya hizo en tu vida, entonces tú caminarás con una fe poderosa, con una confianza poderosa, y todas estas promesas que habla la Biblia se cumplirán en ti, serán una realidad en ti, vencerás en todos tus caminos. Así que si tú eres un vencedor, si tú crees en la palabra de Dios, entonces tú estás viendo que la palabra de Dios tiene un valor único, un valor precioso. Es maravillosa la palabra de Dios, y así la tienes que atesorar como una joya muy valiosa, porque la palabra de Dios habla de Él, nos revela quién es Él, y entonces nosotros podemos entrar en una relación profunda con Él. ¿Sabes? Cuando hay relación profunda con Dios, entonces Él nos revela tantas cosas. La Escritura nos dice que Él revela las cosas en lo secreto, cuando estamos en esa presencia con Dios. Así que entender quién es Dios es sumamente importante. Cada día, esfuérzate y sé valiente, como le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En comprender, en entender y en aprender quién es Dios. Organiza tus prioridades. Si tú organizas tus prioridades y dices, yo me propongo que sea una prioridad Dios en mi vida. Yo me propongo, hay muchas cosas que hay que hacer en esta vida. Tenemos una familia, tenemos un trabajo, un negocio, tenemos cosas que hacer, por supuesto que sí, Dios lo sabe. Pero cuando todas esas cosas están en el orden correcto, y en primer lugar es Dios, y en primer lugar es todo lo que representa a Dios, porque ¿dónde voy a conocer a Dios? En la palabra, en la Biblia. Pero ¿dónde voy a aprender la Biblia? Con la iglesia. Entonces la iglesia, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y todo eso van de la mano. Entonces eso tiene una prioridad en mi vida. Y entonces yo entiendo el valor de ir a un lugar y congregarme. Entiendo el valor de pertenecer donde Dios me asigna una iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo está orando y está diciendo, oh iglesia, ya que ustedes están establecidos, porque eran iglesias establecidas, ¿verdad? Tienen fe, o sea, se congregaban, hacían vida de comunidad, ¿verdad? Ellos estaban creciendo juntos, en fin. Dice, ya que están en esa etapa, ahora yo le pido a Dios que les dé revelación, que les dé sabiduría, para que crezcan. Esa es nuestra visión. Verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias, y que cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Mientras alguien no se comprometa con la iglesia, no se comprometerá con Dios, no se comprometerá con la palabra de Dios. Y entonces estará ausente de revelación. Revelación no podrá alumbrar los ojos de su entendimiento, y muchas cosas estarán atoradas en su vida. Y ahí está la explicación de cuáles son las cosas que, ¿por qué estoy así? ¿Por qué Dios no me ha contestado después de tantos años de que soy cristiano y no ha avanzado en esto y no ha avanzado en el otro? Y necesitamos en esta noche, Dios nos está hablando y nos está diciendo, ordena las cosas en tu vida, y lo que es prioritario siempre tiene que estar Dios, porque si Dios es primero, va a venir revelación de cómo tu vida va a prosperar, cómo tu vida va a avanzar, y todo lo que hagas prosperará. Amén. El número 2, la segunda cosa que está diciendo Pablo, entendamos quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¿Verdad? Entonces, necesitamos revelación para entender quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? La segunda cosa entonces que tienes que entender, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si yo te preguntara, ¿quién eres tú? Tú
Me contestarías muchas cosas, tu nombre, a qué te dedicas o tus características físicas, ¿verdad? ¿Cómo es tu cuerpo? Soy bajito, moreno, de cabello, en fin, ¿verdad? Pero no te estoy preguntando cómo es tu cuerpo, sencillamente te estoy diciendo quién eres tú, te estoy preguntando, ¿quién soy yo? Y la Biblia tiene muchas respuestas. ¿Por qué? Porque la vida, desde nuestra niñez, todas las cosas que hemos vivido, ha definido quiénes somos nosotros. Todas esas cosas nos definieron. Si éramos miedosos, si éramos con pensamientos equivocados, si traíamos traumas, si éramos acomplejados, si nos creíamos más que los demás o menos que los demás, si sentíamos que valíamos o no valíamos, en fin, tantas cosas que el mundo, las personas, las situaciones y la historia de nuestra vida nos definió. Pero ahora estando en Cristo, esas cosas ya no están tomadas en cuenta, esas cosas ya no valen para nada. Ahora lo que vale es que entendamos quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? A causa de la obra de Jesús, ahora tú tienes un nuevo estado delante de Dios. Y tu estado delante de Dios ha cambiado completamente. Y es legal. No hay ninguna diferencia como eras antes, ¿verdad? A lo que te dedicabas, lo que hacías o cómo decidiste en el pasado, en fin, todas esas cosas que a lo mejor te siembran de culpa hoy en el presente. Si tú ya te uniste a Cristo, entonces toda esa vida pasada fue perdonada y no solo eso, fue quitada para que tú comiences a vivir una nueva vida. Pero necesitamos revelación. Necesitamos sabiduría, espíritu de revelación. No hay ninguna diferencia. Tal vez tu estado antes era estar separado de Dios, en pecado, en enfermedad, en traumas, en complejos, ¿verdad? Por el pecado. Pero el asunto es hoy, ¿quién eres tú? A causa de que Dios nos adoptó como sus hijos, a causa que Dios se convierte en nuestro Padre, cambia nuestra situación. Cambia nuestro estado legal, cambia nuestra condición y entender eso es sumamente importante porque eso va a definir ahora tu identidad. Amén. Entender quién eres tú, que eres muy amado por Dios, muy amada, que ya no estás solo, que está la fortaleza del Todopoderoso en ti, que hay un destino y un futuro claro para ti. No es incierto. Nadie puede estar pensando hoy, no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, no sé qué va a pasar, he cometido tantos errores o estoy en el presente así en esta situación. Yo te doy esta nueva noticia. Si alguno se ha unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora permite que la revelación llegue a tu vida y permite ser renovado. Comienza a ser renovado. Número 3 de lo que está hablando Efesios es que ahora tengo una herencia. Tengo una herencia. Poder ver y entender que esta nueva condición, este nuevo estado de hijo de Dios, me da la posibilidad legal de tener una herencia. ¿Sabes? Porque lo primero que empezamos a descubrir de Dios, Él es creador, Él es fundador de la tierra y de todas las cosas, pero luego cuando lo conocemos más de cerca, nos damos cuenta que Él siempre quiso ser padre de nosotros y su pensamiento es darnos la tierra por heredad, darnos una herencia, darnos un beneficio, darnos el reino de Dios como herencia. Y por eso nos convierte en hijos, porque Él quiere hacerlo legal, porque Dios solo hereda a los hijos. Y tener esa herencia, ¿y cuál es esta herencia? Necesito entender cuál es mi herencia. Y por eso Pablo pide en oración que Dios les revele, que nos ayude a entender cuál es mi herencia, la herencia que me ha sido dada, ¿verdad? Tengo una nueva naturaleza, tengo una relación que es posible con Dios. ¿Cómo le hago entonces? ¿Cuál es mi herencia? Y necesitamos revelación. Y número 4, ¿qué hago con esta herencia? ¿Qué puedo hacer con este nuevo estado? Con esta nueva naturaleza. ¿Qué hago con esta nueva naturaleza? ¿Qué hago con esta identidad de hijo y de hija? Y ante la confrontación de los problemas, yo necesito entender qué hago con mi herencia. Echa mano de tu herencia. ¿Cuántos están pasando por situaciones en este momento? Por problemas, por cosas que resolver, ¿verdad? Tal vez del presente, tu economía o las relaciones o la salud, cualquier área de la vida. O de tu pasado.
que se necesitan resolver. Echa mano de la herencia, echa mano de la herencia. ¿Qué hago con esta naturaleza? ¿Qué hago con esta identidad? ¿Qué hago con esta relación tan profunda que yo tengo con el Padre? Ahí te fortaleces, ahí comienzas a entender muchas cosas, ahí tomas de la fuente del perdón para que puedas perdonar a muchos. En fin, Pablo está diciendo para que puedan conocer cuál es la herencia abundante y el poder que ya actúa en ustedes también. ¿Qué hago con esta relación tan profunda con el Padre que me puede revelar y decirme mi destino, hacia dónde tengo que caminar? ¿Cuáles son las decisiones que yo deba de tomar? Entonces son 4 grupos de revelaciones o de áreas muy importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Que tengo una herencia. ¿Cuál es esa herencia? ¿Y qué hago con mi herencia? Lo que hemos estado enseñando precisamente viene de ahí, precisamente viene de estas revelaciones de Pablo que nos enseña en la Biblia. Lo que se ha enseñado en los domingos pasados, cómo estar convencidos que hay un nuevo espíritu, esa nueva naturaleza que ya está en mí, es mi espíritu, nuevo, totalmente, nací de nuevo en el espíritu. Y a partir de ahí hay autoridad y poder, y la revelación opera ahí, y esa revelación que opera ahí empieza a hacer crecer tu fe, porque la fe viene por oír la palabra espiritual, por oír la palabra de Dios. Y tu fe te lleva a avanzar, tu fe te lleva a tomar decisiones. Así es que nuestra identidad ya fue definida en la cruz del Calvario. Nuestra identidad ahora nosotros podemos vernos a través de esta revelación y entender. No tiene que ver con que yo me he portado bien o no me porté bien en el pasado, ni nada de las cosas que hice en el pasado. No tiene que ver con eso. Yo estaba en pecado, yo estaba en muerte, yo estaba desviado del camino de Dios, yo estaba en un rumbo, en una dirección completamente contraria. No puedo decir, no podemos dimensionar, ¿verdad? Es que este es más pecador que el otro. Yo estaba en pecado. Sencillamente mi destino era muerte eterna. Sencillamente mi destino era padecer las consecuencias de todas las decisiones malas que había tomado en mi pasado, de todo lo que yo había vivido en mi pasado. Y en su inmenso amor, en su gran misericordia y en su gran amor con que Él me amó, Él me salvó. Y Él permitió que yo conociera este mensaje hace muchos años y que yo pudiera comenzar a caminar en sus caminos. Y eso es lo que hoy el Señor te dice a ti. En esta congregación, en esta comunidad de Dios, tú aprenderás a través de la palabra de Dios, a través de la relación con el Espíritu Santo. Revelación y sabiduría vendrá a tu vida para que todo se ordene, para que tu vida sea transformada, para que tu familia sea completamente reformada y para que tú también puedas ayudar a otros. Y este mensaje se vaya expandiendo a muchas personas. Dios quiere salvar esta ciudad. Dios ama a México. Dios ama a la ciudad. Dios ama a tu colonia. Dios ama a toda tu familia. La familia que todavía no le conoce, que anda en tinieblas, que tú los ves todavía que están desviados y perdidos y que quisieras que ellos vinieran a conocer lo que tú ya estás conociendo. A ellos también Dios los ama y quiere usar tu vida para que ellos puedan ser alcanzados. Así es que Él quiere alumbrar nuestro entendimiento. Él quiere traer luz a los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y crecer en el conocimiento de Dios. En la medida que tú conoces más a Dios, entonces entiendes más quién eres tú y entiendes que hay una herencia disponible para ti y comienzas a entender cómo usar esa herencia. Entonces tus oraciones tendrán poder, lo que tú declares tendrá poder. El Señor, ¿verdad?, te guiará para hacer cosas y cuando tú decidas para tomar acciones en las diversas cosas que vayas a emprender, tendrás éxito, avanzarás. Y si se presentan obstáculos, el mismo Señor te dará la solución de cómo avanzar, cómo crecer y cómo brincar todos los obstáculos. Así es que caminar con Él es maravilloso. Y por eso hemos seguido toda esta serie de los diseños de Dios para llevarte a ti un entendimiento muy, muy claro. Así que a partir de nuestro espíritu, nosotros tenemos la capacidad, la autoridad y el poder de ir renovando nuestro entendimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hablarle a todos los que en esta noche no conocen
a Jesucristo como Salvador. Quiero dirigirme a ustedes que están por primera vez en una reunión, en un mensaje de este tipo, que no habían escuchado nunca algo parecido y que hoy hay oportunidad para tu vida. Por supuesto que Dios está disponible para ti y está listo para que le conozcas. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, hoy yo reconozco que no te conocía. Ahora entiendo que fuiste a la cruz con propósitos grandes. No sabía que habías ido a morir por mí. No sabía que fuiste a esa cruz a morir y que resucitaste el tercer día por mí. Yo no lo sabía. No sabía que estaba yo en tinieblas y que iba directo a una muerte eterna. Pero hoy yo te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame tu palabra para poder caminar en ella y entender más de quién eres tú. Amén. Amén.